Entonces, estamos siguiendo nuestros estudios sobre Dios y he mencionado a veces en esos sermones y quiero regresar a esto. Dios es nuestro hacedor, el creador. Y entonces, como criaturas de Él, tenemos una relación con Él. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender muy bien, que hay una responsabilidad. No podamos existir sin Dios. Y esto, pues es la verdad, no estoy inventando, no estoy tratando de convencerles a algo que no es cierto, sí es cierto. Y esto es algo que nosotros, um, vamos a decir que estamos describiendo nuestra realidad, no estamos engañando nada. Dios nos creyó y Dios nos sostiene, pero hay un punto aquí que tenemos que entender. Dios es nuestro creador y entonces tenemos obligación con nuestro creador. En Salmos 100, versículo 3, ese es uno de esos versículos que sí debes meditar mucho sobre eso. Reconoced que Jehová es Dios. O sea, en todos esos estudios sobre los atributos de Dios, nosotros estamos de vez tras vez, estamos examinando el carácter y el ser de Dios. Pero como yo mencioné en la mañana, el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios, o sea, para él no hay Dios. Y Dios quiere, Dios entiende este asunto que es un asunto, vamos a decir que es esto del necio de que dice que no existe Dios. Este es un punto que este, Dios entiende y hace muy bien y quiere que nosotros reconocemos Jehová como nuestro Dios. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué es evolución? Que nosotros estamos haciéndonos nosotros mismos. Y este versículo va directamente en contra del concepto de evolución. No hay posibilidad que un ser no existe y luego llega a existir simplemente porque se autocrea. Ni Dios se autocreyó, Dios existía. Y esto es lo que vimos en la mañana. Siempre es eterno y siempre ha existido. Entonces, ni Dios creyó a sí mismo. No hubo un tiempo en que no hubo un Dios y luego hubo. O sea, Dios siempre existía. Y esto no podemos entender la profundidad de esta declaración, pero eso es lo que la Biblia enseña. Dice, ¿por qué nosotros tenemos este Dios? Tenemos que reconocer Jehová como nuestro Dios y Dios, el concepto atrás de la palabra Dios es alguien que decide las, digamos, fortunas o estado de otros. En Salmos, ya que un Salmos, creo que es 82, que habla de eso, que Dios está en la reunión de los dioses y en ese Salmo es muy claro que son gobernantes. Entonces ellos deciden el estado de su pueblo que representaba. Y entonces, y eso es el asunto, que tenemos que reconocer quién que está en control de nuestras vidas. ¿Ok? Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Um, Habla así que somos adentro del prado, es el grupo de ovejas, ¿no? Entonces, nosotros pertenecemos a Dios. Eso es el asunto. Hay muchas religiones que crean y adoran la naturaleza sin poner la persona de Dios en ello. Y estamos viendo que en esos estudios que este ser supremo tiene un nombre y una personalidad, es una persona. Y esto es lo que tenemos que entender, que la creación no es Dios. Dios es aparte, es distinto. Luego vamos a ver en otro estudio. Reconocemos a Dios como nuestro creador. Esto es el importe de Salmos 103. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, la importancia de eso. Es muy importante. Que Dios nos hizo, no nosotros mismos. Y otra vez ese versículo. ¿De dónde provenimos? Una de las preguntas en la vida es eso. ¿Cómo llegamos a estar aquí en esa forma?
Eh, si hay una causa que nos causa existir, esta causa o esta persona merece, nos obliga de adorar, de hacer lo que le agrada a este ser supremo. Un ser supremo llamado Dios es quien creyó a nosotros en Deuteronomio 10:17, porque Jehová, nuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores y Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo la realidad de lo que estamos tratando de quién es Dios, ¿no? Y cómo es Dios. Ah, Dios es un ser que no respeta a las personas nada más por sí. Tenemos que caer al frente de Dios con temor de Dios, ¿sí? Salmos 95:3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Esos versículos que hablan sobre Dios como creador son dados a nosotros para que nosotros vemos la grandeza de la tierra, que nosotros pues, no podamos comprenderlo. Hay muchas personas que se van a las montañas o a las profundidades del océano y que una de las cosas es que se lleva la experiencia de visitar esos lugares con la grandeza de la creación. Muchos son inconversos y no lo ponen así, de pensar que el Dios que hizo todo eso, ellos tienen una relación con ese Dios o debe tener. ¿Sí? La creación no es para adorarse, es un producto que hizo Dios. Y debemos distinguir entre lo bonito de la creación y la grandeza de la persona atrás, o sea, el creador. Sino que debemos adorar el creador de ella, no adorar la creación, pero el creador, el diseñador, el arquitecto. Si no entendemos que el Dios de la Biblia es el ser supremo, vamos mal y no hay remedio. Eso es lo que pasa con la evolución, ¿no? La evolución es una mentira. En Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Que el poder de Dios, y vamos a hablar de simbolismo. Um, Uno de o sea, hay una marca de jabones, regresa a los tiempos antes de lavadoras eléctricas. Entonces, como las mujeres, eso es casi siempre que quieres que hicieron eso, pero como las mujeres quitan las manchas por así un lavadero en que ya que por usar los brazos y las manos se va moviendo adelante y atrás sobre un lugar rudo, hace la ropa con jabón y por pura fuerza del brazo. Y se llama Arm and Hammer, que es el martillo y el brazo. Y en la Biblia habla que Jesús es el brazo de Dios y habla de fuerza, ¿no? Entonces, por la fe debemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios no tuvo, aunque ya que Jesús creyó y Jesús es el brazo, pero no tuvo que usar la fuerza de su brazo por su puro hablar. Llegó a ser. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es una imposibilidad eso y Dios lo hizo lo imposible. ¿Sí? Tenemos que aceptar lo que la creación por palabra, no por este, un gran maniobra, simplemente por el poder de la palabra de Dios, porque Él es el gran científico, Dios lo hizo y nos contó lo que Él hizo. ¿Sí? La evolución no tiene nadie que observar y según es una teoría científica y en la ciencia, si no hay observación no puedes hacer deducciones. Eso es muy sin fondo, sin razón, sin evidencias, ¿sí? Ese creador demanda que sus criaturas adoran a él como él es, o sea, en su carácter moralmente, tiene que imitar a él.
Primera de Pedro 2:8, 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sí? Este habla de un cambio moral, un cambio en que es público, es evidencia pública, evidencia abierta, obvia. ¿Sí? Nehemías 9:6, tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra, todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas esas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Sí? La respuesta, y esto es algo que pues tal vez la gente no sabe, pero una vez que saben que no son creados por ellos mismos, pero por Dios, ¿no? Dios, Jehová, hizo todo. Entonces tenemos obligación como criaturas de adorar a Dios. Es nuestro creador. Si le ignoran, y eso es lo que hablamos en la mañana en ese Proverbios, así que el necio en su corazón dice que ya no hay Dios. Si le ignoran a Dios o adoran a otra cosa o a otro Dios, Dios se enoja con tales criaturas. En Éxodo 20, 3, 4, 5, se habla de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me obedecen. Eh, Uno ama a Dios o aborrece a Dios, no hay otro. De ignorarle es lo mismo de aborrecer. Esto es de tomarle en menos. Y ese es un insulto. Y Dios castiga este insulto. Dios es celoso sobre esta situación. En Romanos 1, 24, 25. Por lo cual también Dios los entregó. Todo ese capítulo habla de gente que rehúsa de adorar a Dios por cambiarse en la misma forma moral que Dios es. Dice, Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Ok, um, ¿qué es el castigo que hace Dios a las personas que son necios que dicen no Dios? Y tenemos que entenderlo. Este, están pecando, ¿no? Cuando están pecando, este pecar es realmente vamos a decir, es un rechazo de lo que es Dios, ¿ok? Cuando se rechaza a Dios, no busca a Dios, no acerca a Dios, ¿qué hace Dios? Lava las manos de esas personas y lo dejan en sus pecados y se va más y más en extremos pecados. Y esto es el asunto que Dios deja de tratar con ellos porque ellos no quieren oír y cambiarse a lo que habla Dios. La abominación para Dios es cuando los hombres adoran las criaturas en lugar del Creador, que no reconocen a su Hacedor. Y eso lo vimos en Salmos 100, versículo 3. El punto en la mente de Dios es muy acertada. ¿Ok? Tenemos que mencionar antes de pasar, hay obligación de cada criatura de adorar al Creador. ¿Ok? No hay otro. No podemos adorar una criatura y todo lo que hacen, o sea, las riquezas, otros dioses falsos, todo eso. La falsa teoría de evolución fue inventada para separarnos de nuestra responsabilidad para con Dios, de reconocerle y adorarle. Eso es lo que estamos haciendo en estas series, reconociéndoles y adorándole. Y para negar la autoridad de Dios sobre ellos. O sea, el necio dice en su corazón no a Dios. ¿Y por qué dice eso? Porque no quiere que Dios cambie su vida.
¿Y por qué? Lo vimos en el último, en el penúltimo versículo de la mañana, porque amaron así sus malas obras. Segundo de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos de sus maquinaciones. Aquí tenemos que, hay filosofías, y no voy a entrar en eso, pero hay filosofías en el mundo antiguo que duran hasta hoy. Y ese se confunden la creación con Dios. O sea, Dios es creador, hizo la creación, pero Dios es separado de la creación. El panteísmo, pan es todo. Entonces dice, Dios es todo, es la creación. No es cierto. Sí, Dios es una persona, no es una cosa, es una persona y esa persona es algo en que es una persona que tiene carácter moral, se enoja, que agrada. Esas son acciones no de cosas inánimas, pero de personas. El panteísmo declara que el universo de Dios es la misma cosa. Pero dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces, si es espíritu, tenemos que adorar a Dios en esa misma forma espiritualmente. Dios es espíritu y existe en un nivel espiritual y tenemos que acercarnos a Él en ese mismo ambiente espiritual. Lo podemos resumir eso en que la conducta viene por medio de la creencia. Toda conducta tiene su base en lo que cree la persona, en su corazón. En su corazón es algo de, vamos a decir, un elemento espiritual. Y entonces cuando es espiritual, nosotros tenemos un problema. No puedes servir a Dios en el mundo material, nada más. O sea, como los católicos, lo llevan sus ofrendas o sus flores o sus velas, lo dejan ahí en la iglesia, pensando que una adoración material es suficiente. Luego se va, como las películas de los mafiosos, se va a misa primero y se hinca y hace así adoración a la Virgen y luego se va a matar a una persona. Eso es imposible. Si tu adoración a Dios no te toca tu forma de vivir, entonces no, no. Y esto es el asunto. Adoramos a Dios en un nivel espiritual porque Dios es un ser espiritual. Y el espiritual causa acciones en la conducta física. ¿Ok? Así sin corazón, vamos a hablar de esa forma, así, sin corazón tú puedes orar y no sirve nada. Tienes que orar con sinceridad. Los católicos por un tiempo estuvo ordenado por el Papa que ya que tienen que tener misa y oraciones en latín. Es un idioma que la mayor parte de la gente no habla, no entiende. ¿Qué sirve de decir unas palabras? Nada, porque el espíritu no entra, no se integra con la oración, es nada más una repetición de sonidos. Cada criatura que existe es una manifestación de Dios y esto es lo que los panistas dicen, pues ya que toda la creación es Dios, pero sobre todo niega la creación del universo por la persona de Dios, que ya existió siempre aparte de Dios, existe aparte de la creación y antes de la creación y antes o afuera de materia física. No es de ser que Dios es prohibido de meterse con materia física, sí lo hace, pero es aparte. Entonces, es la encarnación y la doctrina de la encarnación es todo eso que Dios siendo espíritu se encarnó, se hizo físico. En Juan 1:1 y 3, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesús, y ese es el versículo 18 creo, o 14, que ya que dice que Jesús es el verbo. Y dice que Juan que ya que ya tuvo la presencia de ese Dios encarnado en frente de ellos. Ellos conocieron a Dios físicamente, ¿ok? Pero dice,
si Él hizo todo, es aparte de esto y aparte de la creación y es sobre la creación, pero Él también puede hacer cosas en la creación. Si creyó todo por el poder de su palabra, también Él entra en ser rey de amo de la creación. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquel gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Jesús es Dios eterno. Jesús siempre existió con el Padre, ¿sí? Entonces, esto tenemos que entender que esto habla de la eternidad de Jesús. Antes de Abraham, Jesús estaba. Y ellos dicen, usted no tienen 40 años y Abraham vivió cuántos cientos de años antes. Entonces no puede ser. No entendieron a Jesús. Primero de Juan 2:15, no amáis al mundo, ¿ok? Esa es la creación que Dios hizo. Estamos aquí, vivimos en el mundo, comimos, dormimos, hacemos todo en el mundo, pero no amamos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, hay una distinción que hace el cristiano, y esto es cuando uno acepta al Señor, luego, muy pronto, tiene que entender que ya que hay una diferencia entre este mundo y Dios, ¿sí? Separarlos. Y uno tiene que adorar a Dios, no ese mundo. Y cuando uno dedica, o sea, adoración habla de gastar energía, atención, recursos y poner prestigio sobre el deseo de tener y de enlazarse con esas cosas. Ese es tu Dios. No podamos amar al mundo, hacer el mundo nuestro Dios, porque si hacemos de amar a Dios, no puedes amar al mundo y las riquezas, dice Jesús, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que ver, que hay una distinción. Adoramos y dejamos la prioridad con el creador del mundo, no con este mundo, ¿sí? Todo el mundo presenta como moralmente siendo opuesto a Dios. Hay unos grupos que llegaron a la conclusión que lo que es espiritual es bueno y lo que es físico es pecado. Entonces, como que Jesús se encarnó, ¿sí? No checa. Pero ellos, eso es lo que ya que los gnósticos ya que enseñaron eso. Los espiritistas, ya que llevan eso. Todo lo que es de espíritu es bueno, lo que es físico es pecado. ¿Sí? Dios, y ellos discuten mucho este punto, que Dios no puede enlazarse, no puede, y ellos no hablan de la encarnación, ellos hablan de que ya que Dios no hace nada de ver con materialismo, ¿sí? Puro espíritu. Entonces, eso, pues Dios hizo el mundo, entonces se hizo interacción entre Dios y el material. Entonces, está mal. La Biblia prohíbe adoración de las cosas, riquezas, ángeles, etcétera, del mundo, ¿no? Si las obras de Dios son vistas en la creación y en Romanos 1:20 y Salmos 19 habla de eso, pero Él no es lo mismo que su creación, el universo. Hay una separación. Es muy importante ese punto en la doctrina. Salmos 1:19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Ok? Vemos en la creación Dios. ¿Ok? O sea, su marca, su mano, creyendo. Hay orden, hay reglas, hay cosas, las cosas, o sea, imagínate si la ley de gravedad es una ley que falla, igual como funciona. Entonces, en cualquier momento, una persona toma un paso ahí en la calle y se va hasta la luna. O sea, la gravedad, no, hay reglas y esas reglas siguen lo que Dios manda, ¿no? Juan 4:24. Dios es espíritu de los que adoran que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La sinceridad, esa es la palabra verdad,
y el espíritu, es en un mundo espiritual. Dice, o sea, el asunto es ver más allá de lo físico al motivo, al espíritu, a la alma de la persona que está haciendo un hecho. Y esto es, estamos no hablando de otros tanto, pero estamos hablando de nosotros mismos. Tenemos que no obedecer sin corazón, pero en sinceridad. Que yo obedezco porque quiero obedecer a Dios. ¿Sí? Es muy diferente que nada más hacerlo sin corazón. Primera de Crónicas 29:11. Tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Sí? ¿Quién es el dueño de todo? Dios. La creación es hecha por Dios para Dios. Y ese Dios el Padre mandó que el Hijo hace la creación y Él es heredero de la creación. Por eso, siendo heredero, Él tuvo, vamos a decir, responsabilidad o Él era, Él es el dueño. Y siendo dueño, se fue a encarnarse, a morir en la cruz para redimir la creación. Dios decidió y luego creyó. Este, he hablado mucho sobre el espíritu y ese espíritu es el deseo en que yo quiero. Y esto Dios decidió, ¿sí? Y luego hizo el mundo. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque es nuestro creador. Aparte de crearnos, Él es quien que creó el mundo para que nosotros existimos, ¿no? Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hablamos de quién creó el mundo, Jesús, claramente. Pero igual, Espíritu Santo tuvo su parte y el Padre tuvo su parte en planear. Dios es separado y aparte de su creación. Ese es un punto doctrinal que podamos decir que esto es de distinguir entre toda la creación, panteísmo, adoras así, a ellos adoran toda la creación como si fuera Dios, y creación como un producto de Dios. Habla de alfarero y la barro, el barro. Entonces, esto es la situación. El barro representa el alfarero, pero no es lo mismo, son separados. Dios hace cosas en y con su creación, pero la creación no es Dios, no es deidad. El versículo 11 de Génesis 1 produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol de que da fruto y cuya semilla está en él, según su género. Si hay reglas, y esas reglas es que como en el mundo de plantas, uno produce según su género. Un árbol de manzana no va a producir fresas, no va a producir naranjas, no va a producir carne. Hay reglas y esas reglas hablan del orden de Dios que Dios ha puesto o impuesto sobre la creación. Y vio Dios que era bueno. Dios ha puesto fuerzas en fuerza sobre su creación. Pues junto 1 millón de charros y en ninguno de ellos va a formarse a un hombre otra vez. Eso es lo que dice la evolución. Ya nosotros venimos de un charco y en ese charco hubo químicos en ánimas y llegaron a arreglarse en una forma y que ya que salió un amiba, ¿sí? Que eso ya puedes juntar millones y millones y millones de charcos y nunca va a pasar. La creación fue el hecho de una persona y ese es Dios, Dios actuando. Siempre las cosas regresan a las personas de Dios a la persona de Dios, su carácter moral, que por el pecado Dios está enojándose con los pecadores. Los milagros. Por un momento vamos a considerar los milagros en Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible y más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Si Dios hizo las reglas y Dios hizo la creación,
No hay nada para Dios de romperlo. Esas reglas Él hizo para que funcione, pero Él puede cambiar sin consecuencias, sin contradicción, sin este pecado, cuando quiere. Y entonces lo vemos Jesús cambiando el agua para hacer jugo de uva, ¿no? Dios rompe estos principios de la naturaleza cuando la persona de Dios decide. Ese es según la voluntad de Dios. Entonces, Él hace un milagro y esto es algo, es perfectamente dentro del carácter y la conducta de Dios. Dios es un ser supremo sobre la naturaleza y debe ser igualmente supremo sobre nosotros. Dios es aparte de y sobre la creación. ¿Ok? Regresamos al necio que dice no existe Dios. Dios insiste con nosotros, con su creación, que adoramos a Dios, que nosotros jalamos Dios en nuestro pensar, en nuestra alma, para que nos dirija. Si no, entonces Dios va a ser como en Romanos. Si los que se entregan ahí al pecado, Dios va a abandonarles a su pecado y va a ser peor, mal en peor. La autoridad de Dios en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pongan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, hay personas, y Dios condena a esas personas en ese pasaje, que quieren voltear entre malo y bueno, ¿sí? Según de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Habla de los falsos profetas que a la verdad dan promesas de un tipo de libertad, pero es libertinaje, de hacer lo que quieres, ¿sí? Libertad no es de hacer lo que quieres, pero de tener un dicho en qué estás haciendo, cómo estás haciendo, pero debes hacer lo correcto, ¿sí? Por todos modos. Lucas 11:35. Mira, pues, no sucede que la luz que en ti hay sea tinieblas. Si piensa que la luz o la cosa que se enfoca la vida, eh, cuidado que no es un enfoque que es tinieblas y que te va a llevar al infierno. En Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y eso podamos decir, hay muchas personas en el mundo hoy en día que vemos que son muy religiosos, pero son abominaciones a Dios. Y esto es lo que tenemos que estar siempre examinándonos, que a la verdad estamos en la palabra de Dios. ¿Ok? Fíjate que el justo no es quien que se justifica a sí mismo en su propio corazón, sino el justo es quien que cuando Dios ve su corazón y vida, ve la reflexión del carácter mismo de Dios en esa persona. Aceptado viene al cielo conmigo. Entonces Dios se agrada con esa persona. Esa persona es salvo. ¿Y cómo lo hacemos? No en el poder de nosotros mismos, porque no podamos. Tenemos pecado y nuestra naturaleza es pecaminosa y entonces nunca podamos realmente tener reflexión de Dios en nuestro, o sea, el carácter de Dios, carácter moral de Dios está en nosotros. Nunca podemos hacerlo. Es imposible. Pero aunque digo que es imposible, hay otra cosa. Si tú tienes relación con Jesucristo como tu Salvador, inmediatamente al recibir a Jesucristo, recibes también el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Y ese Espíritu Santo va a hacer posible que tú agrades a Dios. Entonces, hermanos, con esto entendemos que hay una relación entre nosotros y Dios. Y esto habla que Dios es el creador. Siendo creador, nosotros tenemos este, nosotros tenemos que adorarle como creador en nuestro espíritu. Ese espíritu no es una cosa
no material, pero todo lo que tocamos, lo material de este mundo, tiene un espíritu atrás. No es tanto que tú das a Dios, es que tú das a Dios en una forma que es de agrado a Dios. Con este vamos a terminar.